Aleluya. Para mí es un privilegio estar aquí hoy. Jefferson Peña viene a servirle como predicador y quiero enseñar hoy sobre los 7 espíritus de Dios. Demasiados niveles. Óyeme, los 7 espíritus de Dios. Me quedé impactado con lo que hoy voy a hablar sobre los 7 espíritus de Dios. Así que conectándose la gente de Candela, porque esto será un viaje por la Biblia muy poderoso. Gloria a Dios. Vamos a buscar rápidamente en el libro de Apocalipsis los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Qué es 7 espíritus de Dios? ¿Qué significa esta parte? Gloria a Dios, aleluya. Los 7 espíritus de Dios. Vamos a coger aunque sea 10 minutos para hacer este video. Bajo candela, bajo fuego. Los 7 espíritus de Dios. Vamos arriba. Libro de Apocalipsis. Aleluya. Libro de Apocalipsis. Vamos a hacerlo así entonces. Apocalipsis. Ay, ay, ay. Que nos fuimos con locura. Apocalipsis capítulo. Veamos. Capítulo 5, verso 6. Sí, 5, verso 6. Vamos a hacerlo así. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Allí aparece la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y lo vamos a hacer brevemente. Dios bendiga a todo el que se está conectando ahí. Hoy es un día glorioso y poderoso. Ay, ay, ay. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios. La diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Vamos a hablar sobre eso hoy. Porque hoy el Señor nos permite. Aleluya. Así que vamos a coger el cronómetro ahí, aunque sea 10 minutos para hacerlo. Van 2 minutos ya. Pero nos fuimos con candela, con fueguito. Aleluya. Nos fuimos con fuego. Ok. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo así. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo, te exalto y te adoro. Te ruego que tú me ilumines para hablar perfectamente y con rectitud de tu palabra y de ti. Señor, glorifícate. Es para tu honra y para tu gloria. Danos memorización de los versos bíblicos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este es un misterio muy claro por la Biblia, los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios es la plenitud, es la faceta. El 7 viene siendo la plenitud de Dios. Y 7 espíritu es un conjunto de 2 palabras, 7 espíritu, que significa la perfecta actividad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted se va al libro de Isaías capítulo 11, en el versículo 2, veamos lo que dice. Isaías capítulo 11. Vamos a buscar aquí. Isaías capítulo 11 dice de esta manera. Gloria a Dios. Aquí está Isaías capítulo 11. En el versículo 2 dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Ahí van 7. 7. Esos son 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios que rodean
toda la tierra. Este es uno de los versos bíblicos que nos puede enseñar sobre quién son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios son 7 diferentes manifestaciones en su plenitud. Porque aquí vemos cómo el Señor derrama sobre una misma persona que es Cristo, hablando en el capítulo 11, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará y sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. 7 espíritus, 7 manifestaciones. Por eso, si usted se va al capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis, veamos qué dice. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis, ¿qué dice? Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Ven, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo, que es la misma persona con diferentes facetas, no se dividen, es el mismo espíritu. Por eso Corintios dice que a la verdad los dones son muchos, pero aunque haya diferentes tipos de dones, el espíritu es el mismo. El espíritu es el mismo. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Lo que pasa es que el Señor tiene manifestaciones diferentes. El Señor uno es. El Señor uno es. Pero tiene diferentes manifestaciones. En el principio como creador. En el pacto nuevo como salvador. Y ahora actualmente como consolador. Como guía. Ahora, usted sabe que el Señor se destaca por sus muchos atributos y sus muchos nombres. Hay un verso bíblico que Isaías dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero luego dice que se llamará su nombre Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Todos esos atributos, todos esos nombres son diferentes tipos de manifestaciones. Así como Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa. ¿Me entiendes? Jehová Sabaoth. Cada uno de esos nombres no son diferentes personas, sino que son el mismo espíritu. Diferentes facetas. Ahora, ¿qué pasa? Dice el Señor en su palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el verso primero, mira lo que dice aquí. Capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, que los 7 espíritus de Dios reposan sobre él. ¿Cuáles son? Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, el espíritu de Dios, el espíritu de inteligencia, y cada uno de los que mencionamos que está en el capítulo 11 de Isaías. Él es que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuérdese que cuando en el capítulo 8 de Proverbio habla sobre la sabiduría, dice, yo soy la sabiduría. En el principio Dios me poseía. ¿Entiende? Cuando se creaba la tierra y todo se ponía en orden, él de antiguo, de hace mucho tiempo, él me poseía. ¿Entiende? Eso hablando sobre la sabiduría como una persona, o sea, como que la sabiduría es un espíritu. Pero se sabe que eso es una manifestación de los 7 espíritus de Dios, que es el mismo espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, que en su faceta tiene la plenitud. Ahora, cuando la primera vez que yo leí este verso bíblico, dije, wow, los 7 espíritus de Dios, eso me dejó como en el aire, los 7 espíritus de Dios. Yo tuve que indagar todos los versos bíblicos sobre eso, para yo darme cuenta que eres el mismo. ¿Entiendes? Que es el mismo, los 7 espíritus de Dios que andan sobre la tierra. Donde hemos leído en el capítulo 5, verso 6, dice que son 7 espíritus que están sobre toda la tierra. Recuérdese que cada quien tiene diferentes tipos
de dones, diferentes tipos de manifestación, pero el don es diferente, aunque el espíritu es el mismo. Hay pastores, hay profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Cada cual tiene una manifestación diferente, pero es por el mismo espíritu, aunque hay 5 diferentes tipos de ministerios. Ahora, los dones, lengua, sabiduría, ciencia, milagros, sanidades, así sucesivamente. Todo es el mismo, pero eso tú tienes que estar bien en el espíritu para tú entender de que es el mismo. Los 7 espíritus de Dios y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo que yo creo que usted note bien aquí. Mire, el capítulo 3 de Apocalipsis, vuelvo y repito este verso bíblico, en el primer versículo dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Ese se refiere a Jesucristo, ¿cierto? Ok, pero luego no quiero que ignore el último versículo de cada carta. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. O sea que hay una fusión, hay una fundición entre los 7 espíritus. El Espíritu y Cristo es el mismo. ¿Por qué? Porque Él dice al principio: yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. El fiel y verdadero dice esto. El que tiene los ojos como de fuego dice esto. ¿Me entiende? Dice esto. Pero lo último dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, si Cristo comienza diciendo: yo soy el alfa y el omega, conozco tus obras, es Cristo que está hablando. Pero luego lo último dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, que Él mismo es Cristo, pero Él mismo es el Espíritu. ¿Entiende? Que está ligado, son el mismo. O es lo que dice Juan. Juan dice, hablando Cristo: le conviene a ustedes que yo me vaya, porque así les ruego al Padre para que envíe otro consolador. Y Él tomará de mí mismo, porque no hablará de suyo, no hablará por sí solo, sino que tomará de mí mismo. Que cuando el Espíritu te habla, toma de Cristo, de la plenitud de Cristo toma, y te lo lleva a ti en revelación, en ciencia, en conocimiento, en sabiduría, en dones, en palabras, en mensajes, en lo que sea. Toma de Cristo, porque ellos son uno. Entonces, ahí es que está la fundición entre lo que el Espíritu dice y lo que Cristo dice. Son uno. Ahora, hay algo para que ustedes se convenzan de que ellos son uno. Mire, en el capítulo 4, verso 5, habla también sobre esto. 4, verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Son los 7 espíritus de Dios. Ya le dije a usted que el 7 representa plenitud. Ya le dije a usted que en el capítulo 5, verso 6 dice que esos 7 espíritus han sido enviados por toda la tierra. Hay personas que son buenos en la mansedumbre, otros que son buenos en consejería, otros que son buenos en sabiduría, otros son inteligentes. Algunos, ¿me entiendes? Sobre cada quien reposó de acuerdo a la medida del don de Dios. Pero el espíritu es el mismo. Ahora, queremos saber que este es el Espíritu de Cristo. Queremos saber que este es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y
las glorias que vendrían. Pedro está diciendo que los antiguos que profetizaban, como Isaías, los sufrimientos de Cristo, estaba el mismo Espíritu de Cristo. Por eso no se puede desligar los 7 Espíritus de Dios del mismo Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo. Es una locura muy fuerte, es una unión muy sublime, y por eso hay muchas cosas que nosotros vamos a solamente a lograr entenderla cuando estemos en los cielos, porque hay cosas que no se nos han sido reveladas, como de dónde vino Dios, quién hizo a Dios, cómo se formó, cómo es la eternidad, cómo empieza, cómo termina. ¿Entiendes? Esas son cosas que solamente el Señor nos las va a iluminar allá, porque nos hace falta todavía un poquito de espiritualidad. Dice en el capítulo 8 de Romanos, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que vivís en el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ahí está hablando. Si alguno vive en el Espíritu, vive en el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entiende que hay una ligación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es el mismo. Y por eso hemos concluido que los 7 espíritus que aparecen en el Apocalipsis son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Así que un poquito enredado, pero algo es algo. Ahí, si tú quieres, tú puedes ir revisando la cita bíblica. Isaías capítulo 11, verso 2. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 4, verso 5. Capítulo 5, verso 6. Ahí usted puede ir monitoreando y calculando. Después te metes a Romanos 8, 5. Después te metes a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Y te vas a dar cuenta de que todo es el mismo Dios, todo es el mismo Espíritu. No, fuimos con fueguito. Y yo creo que este video se va a acabar así en 3, 2,